Queridos amigos, qué gusto poderles saludar en esta ocasión. Estamos en el espacio que hemos dedicado para los líderes de los grupos pequeños. Felizmente estoy acompañado del pastor Simeón Hernández Ruiz, el director de los ministerios personales de la Misión Este de Tabasco. Pastor Simeón, bienvenido a este espacio dedicado para nosotros los líderes de grupos pequeños. Gracias, Pastor Corona, por la invitación. Es un placer y una bendición de compartir juntos esta instrucción para los líderes de grupos pequeños y hermanos de la Unión Mexicana del Sureste. El pastor Simeón Hernández Ruiz es un hombre de suma experiencia. Él ha dirigido también aquí en la Unión Mexicana del Sureste el evangelismo y los ministerios personales. Pastor, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy? Hoy vamos a estudiar cuál es el propósito de los grupos pequeños. Bueno, rápidamente viene a mi mente, pastor, la siguiente pregunta. ¿Por qué la Iglesia Adventista en el sureste debe trabajar en grupos pequeños? Muy bien, la Iglesia Adventista debe trabajar en grupos pequeños porque es el modelo bíblico que Jesús estableció para su iglesia, para avanzar en la predicación del Evangelio. Y eso lo registra el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, donde habla del establecimiento de un grupo pequeño. Jesús eligió a 12 personas a quienes llamó apóstoles. Pastor, esto quiere decir entonces que nosotros seguimos el modelo de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Ahora, ¿en el Nuevo Testamento habrá evidencia también para trabajar de esta manera? Hay mucha evidencia. Tenemos allí, en primer lugar, que para trabajar en la iglesia con los grupos pequeños, para que todo mundo se involucre en la evangelización, tenemos que llegar a la unidad, como dice Hechos capítulo 2 del 46 y 47. Porque sin unidad no podemos avanzar a ningún lado, pastor. Y los ejemplos que tenemos allí, los modelos bíblicos, podemos encontrar uno en Hechos capítulo 12, versículo 12, donde se ha considerado a través del escrito bíblico que los grupos pequeños comenzaron a trabajar en las casas. Y menciona allí el ejemplo de María, la madre de Juan. Había allí una iglesia en su casa. Y tenemos acá otros modelos. Tenemos allí en Romanos capítulo 16, versículo 5, donde dice el apóstol Pablo, saludad también a la iglesia de su casa. Y allí en Filemón, versículo 3, dice la palabra de Dios, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de militancia, y a la iglesia que está en tu casa. Y un texto más, allí en Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Bueno, pastor, me queda claro también entonces saber que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia bien organizada y que muchos de nuestros hermanos dedicaron su vivienda, el espacio de su casa, para tener un grupo pequeño y entonces ahí congregar a mucha gente interesada en el conocimiento de la verdad salvadora. Pastor, ¿tenemos también algún modelo a través del espíritu de profecía que debemos perseguir para establecer el grupo pequeño? También tenemos un modelo que nos muestra el don profético. La señora Elena G. de White dice allí en Joya de los Testimonios, el tomo 3, página 84, dice lo siguiente, de manera solemne, escuchemos esto, dice así, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Elena de White recibió esta orientación divina para mostrarle a la iglesia que es a través de los grupos pequeños como se terminará la obra antes del regreso de Jesús. Me gusta subrayar la frase, por uno que no puede errar. Y esto es Dios. Así que si Dios lo dijo, tenemos que seguir ese ejemplo. Amén. Bueno, pastor, ¿hay alguna cita más del espíritu de profecía que nos ayude a corroborar este hecho? Bueno, tenemos algunas citas que nos recomienda que el trabajo misionero de la iglesia, el trabajo evangelizador,
debe ser mayormente a través de los grupos pequeños. Y tenemos otra cita en el libro Servicio Cristiano, en la página 92, y dice de la siguiente manera: haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Otro párrafo que encontramos en el libro del Evangelismo, página 89, dice así: si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también. Pastor, el grupo pequeño, entonces en primera instancia trabaja por los de la casa, es decir, por los miembros de la iglesia, pero también persigue el objetivo de ir por los no creyentes. Me gusta esto, pastor. Algo más que podamos observar del espíritu de profecía. Bueno, tenemos aparte, ¿verdad? También el consejo de la Biblia misma, porque el Señor Jesús o nuestro Dios también utilizó grupos pequeños en el pasado, en el Antiguo Testamento. Y hay sugerencias allí en el libro de Éxodo, capítulo 18, cómo Moisés se organizó al pueblo en grupos de diferentes números de personas, hasta el más pequeño, que fue con 10. Pero en el Nuevo Testamento es el estándar de trabajo que Jesús mismo estableció para toda la comunidad cristiana, para la iglesia. Y en estos tiempos difíciles, donde hay escasez de predicación, necesitamos unirnos y organizarnos en grupos pequeños para cumplir la misión. Qué interesante, pastor, saber que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el don de profecía avalan la formación de los grupos pequeños. Seguramente que tenemos bendiciones de trabajar con los grupos pequeños. ¿Podría usted enunciarnos esas bendiciones? Muy bien. Queridos hermanos, tenemos por lo menos 5 bendiciones por hacer el trabajo misionero en los grupos pequeños. Número 1, tenemos allí que hay mejores resultados en la ganancia de las almas. Siempre habrá mayores resultados si seguimos el modelo bíblico del trabajo misionero a través de los grupos pequeños. Número 2, produce reavivamiento en la iglesia. Los hermanos se motivan porque hay una emoción natural en el corazón, en la mente de cada creyente que se involucra, porque eso es la verdadera vida de la iglesia. Involucrarse en el trabajo misionero mientras tanto que Cristo viene a buscar a su iglesia. Número 3, Pastor Corona, tenemos aquí otra bendición, que los miembros de la iglesia se confirman en la fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos se preparan, estudian la Biblia con dedicación, con devoción, graban las verdades en su corazón y de esa manera se confirman en la fe cada día. Y número 4, es una verdadera escuela de la formación de líderes para el futuro de la iglesia. Y número 5, se cuida mejor el rebaño del Señor. Por lo tanto, Pastor Corona, la apostasía disminuye considerablemente. Pastor, son muchas bendiciones que tenemos aquí al trabajar con los grupos pequeños. Me queda claro también saber que disminuimos la apostasía, formamos nuevos líderes. Bueno, un sinfín de bendiciones que tenemos al trabajar bajo la orden que el Señor ha dictado también en su santo pensamiento. ¿Por qué organizar grupos pequeños entonces, pastor? Bien, el Señor Jesús dio el verdadero propósito. Al principio mencionamos, ¿para qué son los grupos pequeños? ¿Cuál es el verdadero propósito? Y entonces, queridos hermanos, quiero decirles lo que dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera: y estableció a 12 a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El propósito principal, Pastor Corona, de organizar a la iglesia en grupos pequeños es para cumplir la misión, para terminar la obra. Porque si no organizamos a la iglesia de esta manera, entonces la iglesia decrece y la apostasía aumenta. Entonces, a manera de conclusión, Pastor Corona, quiero decirle
que los grupos pequeños son una bendición de manera personal, individual para cada miembro de la iglesia y para la iglesia en general. También son una bendición para la comunidad, porque a través de los grupos pequeños se cumplen los propósitos de asistencia personal a los necesitados, a la gente que sufre, a la gente que padece. Y entonces, si la iglesia se organiza en grupos pequeños, el propósito divino se cumple y se satisfacen necesidades que posteriormente veremos en otra presentación para bendición de la gente por quienes trabajamos. Pastor, usted ha dado una conclusión excelente del por qué debemos trabajar en los grupos pequeños. Quiero agradecerle, pastor, personalmente su tiempo dedicado también a este espacio. Seguramente entonces nos vamos a ver en una próxima ocasión. Así es, pastor, y estamos para servir a Dios y a su iglesia. Pues queridos amigos, ustedes saben ahora con lo que se ha presentado en esta ocasión, lo importante, lo relevante que es trabajar en grupos pequeños. Dios ha permitido que su iglesia colabore, participe en grupos pequeños. Son una bendición. Por eso nuestro lema así, grupos pequeños, grandes bendiciones. Nos vemos en la próxima ocasión. Les saludamos nuevamente, líderes de grupos pequeños, y en esta ocasión está con nosotros Gina, nuestra asistente en secretaría. Bienvenida, Gina. Gracias, pastor. Gusto saludarlos. Y también está con nosotros el profe Mesa. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, pues hoy abordamos cómo administrarse en tiempos difíciles, la lección de esta semana. Y vivimos en un mundo lleno de problemas, en donde no solamente hay desastres naturales, también hay guerras y otras situaciones, hay demasiada también corrupción y mucha inseguridad y familias que se endeudan. Sin embargo, Dios pide en medio de todo este mundo de problemas, nos dice que nosotros podemos mantenernos confiados en Él. Y quiero tener una pregunta, traerla a la mesa, para que comentemos cómo lograr el equilibrio para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor. ¿Qué piensan ustedes? Gina. Equilibrio, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que las cosas en su nivel. Uh-huh. La elección nos invitaba a estudiar la historia del rey Josafat. Uh-huh. Josafat tenía un ejército grande, pero ante una situación grande también, él pudo confiar en lo que tenía, pero él decidió confiar en Dios. Uh-huh. Y de allí tomó la lección para nosotros. Uh-huh. El primer lugar es la confianza en Dios. Uh-huh. Y él dice, creed a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Uh-huh. Nosotros debemos echarle muchas ganas, trabajar arduamente, ser diligentes en el trabajo, pero eso no va a sustituir que el primero debe ser Dios. Uh-huh. Para que nosotros podamos salir adelante en tiempos difíciles, nuestra confianza debe estar cimentada en Dios. Y los resultados se van a ver como en esta historia. No tuvieron que pelear, al contrario, hasta cantaron, dieron gracias por anticipado, ¿verdad? Confiando en que Dios tiene una solución. Y así es hoy en día. Si confías en Dios, lo demás viene por añadidura. Eso me recuerda de un hermano que grabamos se llama Frontera Tabasco. El hermano es podemos decir que es parapléjico. Su cuerpo está muerto. Y así se bautiza, confiando en Dios. Y hoy en día, él, a pesar de toda su problemática, yo lo veo que se mueve en la vida, en su silla de ruedas, porque su esposa es creyente y por ella aprendió él de las cosas de Dios. Y hoy en día tiene un negocio de purificadora de agua. Y él dice, todo lo que Dios me bendiga, yo voy a serle fiel a Dios. Y lo está cumpliendo al pie de la letra. Entonces uno dice, en medio de las dificultades, Dios bendice, sí bendice. Nada más es estar atento a la señal, ¿verdad, profe? De lo que Dios manda a nuestra vida. Una de las, bueno, más bien la historia del pueblo de Israel Uh-huh. tiene muchos episodios como la
la vida de Josafat, Ujú, de que algunos de los reyes de Israel se preparaban con su ejército y Ujú. confiaban en su ejército. ujú, Lo mismo puede pasar en nuestra vida. Dios nos ha dado bendiciones, nos da recursos, nos da capacidades ujú, para poder generar ingresos y después de ello nosotros confiamos más en nuestros propios recursos ujú, que realmente en la bendición de Dios. ujú, Entonces, esta lección de esta semana nos pone ese énfasis. En primer lugar, es Dios. ujú, Y en segundo lugar, o sea, no confíes en lo que tú generas por la bendición de Dios, ujú, sino que sigue confiando en Dios, ujú, que es el que te ha provisto de ujú. ese recurso. Es interesante entonces, profe. El primer punto que debe quedar bien, bien en la mente de nuestros líderes es recalcar que para poder tener éxito en las cosas de Dios, especialmente en momentos de crisis, es buscar a Dios en primer lugar. Ese es el punto número uno. Pero dentro de la lección también trae una parte que dice, eh, ya es hora de simplificar. Entonces, cuando hablamos de simplificar, no sé qué idea tendrán ustedes. ¿Nos podías ayudar, profe? Al repasar esta parte, yo pensaba en lo Ujú, que es mi vida, en cómo estoy viviendo. ujú, Si es simplificar, quiere decir que la tengo complicada. ujú, Entonces, ¿cómo estoy complicando yo mi situación? Y si lo vemos desde el punto de vista financiero, ujú, aunque te podemos verlo desde el punto de vista espiritual, ujú, el simplificar quiere decir que yo elimine algunos elementos que me están aglomerando. O sea, ujú, muchas veces nosotros somos acumuladores. ujú, Acumulamos sentimientos, egoísmo, pleitos, enojos, los acumulamos. ujú, Acumulamos posesiones y ujú, queremos tener más y más y más. ujú, Acumulamos problemas. ujú, Entonces, cuando Dios nos habla de simplificar es que no acumulemos. ujú, Por ejemplo, yo siento que la tendencia en la vida laboral, en la vida familiar, es la de acumular. Por ujú, ejemplo, la situación me impone ujú, que yo compre este aparato que me ujú, hace más simple la vida. ujú, Una lavadora que ya seque, ujú, para que yo no tenga que salir, atender no, ya seque. Un ujú, aparato, un procesador de alimentos que yo meta todas las verduras y solito pique. Es más, están las que hacen el pan. ujú, Pongo los ingredientes y solito, ujú, ya al final me da un pan. ujú, Entonces, todo esto sí es cierto que simplifica muchas de las ujú, actividades, pero nos está llevando a una preocupación financiera. ujú, O sea, yo no estoy a la moda de la última lavadora, ujú, no estoy a la moda del último procesador de alimentos, no estoy a la moda de esa arrocera que al mismo tiempo que cose el arroz está poniendo las verduras a vapor. Entonces, esa parte siento que nos está produciendo esa acumulación ujú, de productos o esa acumulación de preocupaciones ujú, financieras, en lugar de simplificarnos un poquito más la vida ujú, en el hecho de pensar en mí, pero esto nos está haciendo que desviemos nuestra vista de otros, ujú, como vimos la lección de la semana pasada, ujú, que yo debo pensar financieramente en mi familia, ujú, en mí, pero ujú, debo pensar en otros y en la causa de Dios. ujú, Cuando yo me concentro en mí mismo, ujú. no simplifico las cosas, sino que Claro. acumulo preocupaciones Ujú. y eso hace que yo me olvide de Dios Eso mismo. quiere decir que debo de mirar no solo para mí, sino también debo de mirar por los demás. Así lo vimos la semana Cambia pasada. mi mente, Claro. cambia también mis deseos y mis prioridades. Aunque en la Biblia dice que debemos de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo, ¿no? O Primero sea, me amo a mí mismo exacto, y no al prójimo. exacto. Yo Estamos cambiando siento que las esa es la cosas. parte de Ujú, simplificar. O ujú, sea, cuando dejas de preocuparte por ti mismo, ujú. comienzas a simplificar tu vida. Interesante, pero no sé, yo tengo aquí anotado una frase que dice, ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos, pues, moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Y me recordé del caso de la esposa de Lot. Ujú. ¿Cuál fue su problema? Dicen que miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Pero
¿Qué fue lo que miró hacia atrás? ¿Cómo comenzó el problema de ellos? ¿Se Ujú. acuerdan? Sí. O sea, sus rebaños habían aumentado en demasía. Ahora Ujú. necesitaban más espacio y buscaron más comunidad y buscaron más cosas. El punto es, las riquezas son un lazo. A veces decimos no, pero si tienes una casa, quieres dos, quieres tres y quieres un terreno. Y tienes un trabajo y otro para a veces satisfacer, como dice el profe, ver cosas que a veces podrías vivir sin ellas. Y nosotros mismos nos metemos el lazo, no tenemos tiempo Ujú, ujú, y llegan y queremos aumentar, pero el consejo que acabo de leer dice, ujú, reduzcamos. ujú. Entonces, es para meditar, ¿no? Porque todos, puedo yo decir, no tengo mucho, no tengo qué, si ya necesito, pero a veces todos podemos ver en qué podemos administrar mejor y dar más para la causa, como hemos aprendido también que las buenas obras. Yo he visto algo especial, una familia de la iglesia que se turnan para ir a la iglesia, para que alguien se quede el sábado cuidando la casa por miedo a ser, ¿verdad? Pues robados en la casa. Es interesante. Esto quiere decir dónde tienen su mira. Y yo les digo, bueno, si se lo roban, pues Dios va a bendecir al ladrón. ¿Usted no le han robado? Sí, me han robado. Y duele. Pero yo digo, Señor, como digo Job, ¿verdad? Dios da, Dios quita, alabado sea el Señor, Dios protege. Pero miren, dice en Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y en esta segunda sección es donde yo quisiera, ¿verdad? Pensar un poquito. Pongan la mira en las cosas de arriba. Porque cuando hacemos la pregunta, ¿qué sucedería si yo no pudiera comprar ni vender por estar con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? ¿Qué sucedería? ¿Qué piensan? Pues la lección comenzó invitándonos a confiar en Dios, por eso les decía, confía en Dios, no en tus Ujú, riquezas o no en tu poder. ujú, Porque si nosotros confiamos en Dios ahorita, cuando vengan las cosas difíciles, lo podremos hacer, o desde ahorita. Y me lleva a un versículo que ujú, tengo presente en Jeremías, que dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si ujú, tropiezas en tierra segura, ¿qué harás en la inundación del Jordán? ujú, Es decir, andas en un camino tranquilo, pero cuando venga una inundación, si con lo tranquilo te caes. ujú. Lo mismo es en la vida práctica. Ahora, trasladando nuestros días, podría decir a lo mejor muchos de nosotros somos probados en la escuela, los estudiantes quieren estudiar, pero a veces el día sábado es, y muchos transgreden el ser fiel a Dios, un mandamiento por un éxito, por lograr algo. Ujú, Muchos prefieren abrir el negocio el sábado por tener un poco más de ganancia, más de ingreso. Y desde allí nuestra fidelidad ya está siendo probada. Muchos dicen, es que no me queda de otra y tengo que trabajar el sábado porque el sustento de mi familia. ujú, Pero Dios hemos visto a lo largo de ese trimestre que Dios dice, pruébame, ujú, pruébame. Y ahora Dios te quiere mostrar su poder, quiere que veas sus bendiciones. Y yo y creo que muchas personas podremos contar milagros que hemos ujú, visto en respuesta a Dios. Esos milagros acrecentan tu fe, de tal manera que le pido a Dios que cuando lleguen las cosas más fuertes, de igual manera me sustente. Es un llamado. ¿Ahorita estás siendo fiel a Dios? Si ahorita eres fiel, más adelante Dios te va a ayudar también. Pero si desde ahorita no somos fieles, cuando venga esa prueba que dice no podrás comprar ni vender, pues nos vamos a ir rápido por la ujú, puerta ujú, fácil. ujú. Yo creo que Así es. cuando llegue ese momento, lo que sigue va a ser breve. Ujú, O sea, Dios la promesa es que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. esa es la Entonces, promesa. cuando yo no pueda comprar ni vender, Ujú, pues ahí ya podríamos decirlo de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. O sea, ya es más breve todavía la ujú. venida de Cristo. Es ese Amén. tiempo de espera, Amén. ¿no? Así que como dice Gina, si yo no he vivido Ujú, confiado en Dios, pues en este momento va a ser muy complicado confiar. ujú. Pero si he vivido confiado en Dios, he Practicándolo. fortalecido esa Ujú, fe, cuando llegue el momento difícil de no poder ujú, comprar ni vender, más bien es la señal, ujú. una señal de que
ya está más próximo. Amén, amén. Así Yo es. puse aquí, el trabajo es la venta de nuestro tiempo, habilidades y bienes a quienes quieran comprarlos. Eso quiere decir, ya no va a haber nadie que quiera darnos trabajo. Entonces Qué ahora bueno. sí, vamos a depender, qué bueno, ¿verdad? Vamos a depender totalmente de Dios. Ahí está la prueba, pero tenemos que empezar desde ahora a depender. Y Perdón, estimado, pastor, y sería bueno no depender de la provisión que hicimos de nuestros recursos, sí, es correcto. sino depender de Dios, porque esos Ujú. recursos Ujú. también se pueden ir, Todo se va a ir. pero Dios no. Ujú. Dios es el que se va a quedar con nosotros. Y estimados líderes de grupos pequeños, tengo en un último párrafo que quiero leerles, dice, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar y vender. Finalmente será decretado que se les va a dar muerte. No solo viene el comprar y vender, se va a decretar muerte contra nosotros. Después dice, los hijos de Dios vivirán por esta promesa, la que dio Dios. No se preocupen. Dice, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán dejados solos. Amén. Y vamos terminando. ¿Alguna frase para terminar, profe? Pues me quedo con, no temamos, Ujú. no tengamos temor, Dios Ujú. está al control de Amén. esto. Dios está al control. Gina. Seamos fieles con la ayuda de Dios. Y esto está pronto por suceder. Pedro dice, siendo que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Pero eso es Amén. hoy, día a día. Y Ujú. cuando venga la prueba, con la bendición de Dios, podremos salir adelante. Pues el Señor les bendiga, mis estimados líderes de grupos pequeños, y queremos invitarles para la lección número 12, la recompensa de la fidelidad. Hasta pronto.